Vamos a estar aprovechando la reunión que hacemos aquí para alabar al Señor, para glorificar a nuestro Dios. Y aprovechamos esta noche en hacer unas preguntas, que ustedes tengan sus preguntas. Así que las preguntas que tengan por ahí, sus apuntes, sus anotaciones, ahora las van a sacar. Con eso vamos a estar aquí hablando un poquito del Señor, meditando en la Biblia. Y vamos primero a leer una lectura corta y luego ya les doy a ustedes la oportunidad para que ustedes hagan sus preguntas de hoy. Ya que a veces cuando uno hace un estudio bíblico con mucha gente, es imposible que los hermanos puedan tener acceso a una pregunta. Aunque a veces me dicen que en todos los estudios bíblicos a veces tienen la respuesta de sus preguntas, de sus inquietudes. Y vamos a estar aquí abriendo en Primera de Pedro capítulo 5. En Primera de Pedro capítulo 5 vamos a estar leyendo, es una lectura muy corta, pero vamos a ir a aprovechar para que ustedes hagan sus preguntas, los hermanos, las hermanas, que si tienen alguna pregunta, preguntas personales, preguntas así de aprender en la vida cotidiana, nuestra vida espiritual. Cómo es que debemos comportarnos, cómo debemos conducirnos en nuestra vida espiritual, en la iglesia, en la casa, con la familia, en el trabajo, en el estudio, en cualquier lugar. Cómo debe ser nuestra vida, ¿no? Cómo debe ser ese comportamiento. ¿Ya está listo, hermano? ¿Lista la lectura? Entonces dice así el apóstol Pedro, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Estos ancianos que se estaba refiriendo el apóstol fueron los primeros discípulos, estaban incluidos los apóstoles del Señor. En la ley de Moisés había ancianos también. En la ley de Moisés había ancianos y en la antigüedad se le llamaba jueces a los ancianos. Eran jueces y Moisés dice que la historia que Moisés nombró 70 ancianos o 70 jueces para que le ayudaran a juzgar al pueblo, para que le ayudaran a solucionar todos los problemas que sucedían entre el pueblo. Luego, esos ancianos eran personajes muy respetables, que todo el mundo pues los respetaba, la gente, el común del pueblo, tenían mucho respeto por ellos. Pero aquí también nosotros ya vemos que hay otros ancianos que ya no eran ancianos de la ley de Moisés, sino eran ancianos de tener la experiencia con Dios, de vivir una experiencia con Dios, como lo fueron los apóstoles, que fueron los primeros, y luego el resto de discípulos, el resto de gente que se convirtió, y que ellos habían ya recibido lo espiritual, y ya tenían mucha experiencia espiritual, de tal manera que ya tenían ese título de ser ancianos. Por eso dice Pedro que él también era anciano, junto con los otros ancianos, dice, y testigo, dice, que él, siendo como anciano, Pedro, de los padecimientos del Señor, dice: soy también participante de la gloria que será revelada. Y él daba la recomendación en el verso 2, lean, hermanos, ustedes también. Entonces el trabajo de estos ancianos era predicar, enseñar, corregir, exhortar, también enjuiciar quizá a la gente, condenar también a las personas, poner en disciplina. Entonces ellos, por eso les decía, apacentad la grey o el pueblo de Dios o la congregación. Apacentad esa congregación de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, digamos, no porque hubiese sido por obligación, sino que voluntariamente ellos, por voluntad propia,
aceptaron ese evangelio y se convirtieron al Señor, siguieron su camino de tal manera que se convirtieron en ancianos. Y dice que el apóstol les dice que ninguno por obligación está en ese camino, sino que fue por voluntad propia. Que tampoco, dice, no por ganancia deshonesta, sino con el ánimo de estar prestos para servir a Dios con mucha sinceridad y no ganancias deshonestas, porque se ve que ya desde ese tiempo comenzó la deshonestidad entre predicadores o entre la gente que enseñaban, llegó el momento en que empezaban a enseñar la palabra de Dios y cobraban dinero por ello. Cobraban dinero por imposición de manos, por profetizar o por hacer las sanidades, cobraban. La gente les pedían dinero. Los apóstoles, cuando descubren a esta gente deshonesta haciendo estas cosas, pues les hace un llamado de atención y le dice a los ancianos que tengan mucho cuidado, que no vayan ellos a hacer lo mismo, ¿no? A caer en ese error. Porque todas estas cosas se vieron desde el principio. La ambición por el dinero, la codicia. Y por eso es que la iglesia del Señor en esa época duró algunos años, quizá 2 siglos duró, y luego desapareció. La obra del Señor, la obra verdadera de Dios, se quedó escondida, quedó oculta en las conciencias o en los pensamientos de algunas personas, pocas, que fueron honestos, pero que no tuvieron la fuerza suficiente para enfrentarse en las adversidades, en las persecuciones y en todas aquellas cuestiones que se presentaban en ese tiempo, porque era perseguida la iglesia del Señor, perseguidos los cristianos. Entonces aquellos pocos, como no tuvieron esa fuerza suficiente, fueron débiles, pues quedaron ahí con la boca cerrada. Eso se ve ahí que duró muchos siglos en que Dios no volvió a manifestarse, pero en cambio sí salieron muchas iglesias, o especialmente una iglesia salió predicando, diciéndose cristianos y cristianas. Y esa iglesia sí perduró varios siglos, o hasta el día de hoy sigue, pero ya el día de hoy, gracias al Señor, que Dios ha despertado corazones en muchos lugares del mundo y está haciéndole ver la realidad a la gente, o la gente está abriendo los ojos a una verdad, descubriendo el engaño en que habían vivido siempre, y ya la gente ha estado cambiando de opinión, y la gente ha estado ya buscando a Dios con sinceridad. Así que esa ha sido pues la historia muy triste de los primeros discípulos, los primeros creyentes. Y aquí el apóstol Pedro estaba haciendo la recomendación a ellos que se cuidaran. Sin embargo, nosotros vemos que el diablo sí arremetió contra la iglesia, contra la congregación del Señor. Y recordamos también cuando el apóstol Pablo decía que él ya iba a partir, que ya Dios le había revelado de que él iba a morir. Y el apóstol dijo, Dios me reveló que después de mi partida vendrán lobos rapazos y acabarán con la iglesia, acabarán con la congregación. Esa fue la revelación que tuvo Pablo. Qué triste, porque eso sucedió, todo eso se cumplió, y eso es lo que yo les digo, que eso duró muchos siglos en que ya Dios no volvió a manifestarse. Hasta ahora el Señor, a partir como del siglo XVIII, porque esto aconteció más o menos en el siglo II, después del Señor Jesucristo, y hasta el siglo XVIII o XVII es que Dios despierta el corazón de personas para que lean la Biblia, y al leer la Biblia abren los ojos y ven una realidad, una verdad oculta que nadie estaba predicando ni enseñando, y la Biblia escondida. Muchos siglos pasaron, por eso es que nosotros debemos darle gracias a Dios, ser agradecidos, porque nosotros hoy, que ya estamos en el siglo XXI, nosotros estamos hoy disfrutando de esa presencia de Dios
disfrutando del Espíritu Santo. Después de que nosotros sabemos cuántos millones de gente hay en el mundo. Y si nosotros recorremos el mundo, vemos que no hay un lugar donde Dios se esté manifestando como lo hace con nosotros. Es por eso que nosotros debemos sentirnos orgullosos en cierta manera y valorar que el momento, el hecho de que estemos aquí congregados como iglesia, valorarlo, valorar eso que Dios ha hecho en nuestras vidas, de congregarnos para Él hacernos unas promesas, para Él hablarnos, consolarnos, darnos de su espíritu. Eso es algo que nosotros tenemos que valorar, enaltecer por eso a Dios y procurar nosotros pagarle y darle a Dios lo que Él merece por estas bendiciones que Él ha hecho con nosotros. Y es que cómo le pagamos a Dios, haciendo su voluntad, cumpliendo sus mandamientos, agradándole en todo. Es la única forma que nosotros podemos decir, con esto te pagamos, Señor. Entregándote mi vida, mi corazón para ti. Amándote, honrándote donde quiera que yo esté, en cualquier lugar del mundo, en cualquier sitio, trabajo, estudio, negocios, lo que sea, en cualquier sitio que estemos, siempre el corazón dándole gracias a Dios. Gracias, Señor, porque yo estoy aquí, hago estas cosas, lo que veo, pero tú me llamaste, tú me has traído a tu congregación. Esto era lo que el apóstol Pedro, él valoraba en ese tiempo, pero él también tenía su presentimiento al futuro. Por eso él estaba dando las recomendaciones, que nosotros hoy también hacemos lo mismo. Siempre recomendar, amonestar, enseñar, que seamos valientes, que seamos fuertes, que amemos a Dios con sinceridad, que cuando leamos la Biblia le pedimos al Señor que nos dé inteligencia, sabiduría para poder entender su palabra y ponerla en práctica. Porque nosotros aquí no estamos en contra de ninguna persona, ni vamos a recibir el beneficio de ningún ser humano, es de Dios. Y Dios nos está mirando a todos y nos está calificando. Él está escribiendo nuestra vida en un libro. La vida de cada uno, cada mujer, cada hombre está ahí escrito, con nombre y apellido. El Señor calificando nuestra vida y viendo en nosotros lo que hacemos. Sea bueno, sea malo, Él está ahí y nos califica o nos descalifica. Así que hoy también, como Pedro lo hizo en ese tiempo, hoy también nosotros nos recomendamos que sigamos adelante, que amemos y valoremos esta obra del Señor. Que no tengamos en poco esto que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios está haciendo con nosotros. Vamos a seguir aquí en el verso número 3, ¿seguimos? El 3, ¿no? Sí, lean el 3 ustedes. Entonces, él en el verso atrás decía que había que apacentar la congregación, que no por ganancia deshonesta, sino con sinceridad, con rectitud de corazón. Dice, no como teniendo señorío, es decir, no sintiéndonos superiores. Aquí le decía a los ancianos que ellos no se sintieran superiores, que fueran los mandamás, como a veces decimos, que los jefes no, sino con humildad todos, con un corazón sencillo y humilde, amar a Dios. Entonces dice, sino voluntariamente, no, aquí dice, no como teniendo señorío, es decir, sentirse superior sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ¿qué? Ejemplos de la congregación, ejemplos. Entonces a los dirigentes, le estaba aquí hablando Pedro, a los dirigentes, a los predicadores, a los pastores, colaboradores, a esas personas que están al frente de una congregación, que presiden una congregación. Ellos lo que deben hacer es dar ejemplo. Y como ustedes son candidatos, porque todos ustedes, la mayoría, Dios los ha llamado y les ha hecho promesas. Les va a decir que un día van a estar presidiendo una congregación o que van a estar al frente de una congregación.
¿No? ¿Eso qué significa? Que ustedes también, todos tenemos que aprender cómo debe ser nuestro comportamiento el día que estemos ocupando ese sitio, ese lugar. Dando buen ¿qué? Ejemplo. Y el dar el ejemplo es que hay que vivir primero antes de enseñar o predicar. Vivir lo que se habla, lo que se predica. En el verso 4, la otra recomendación es para los ancianos, para los que presiden, los que van al frente de congregación. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es el Señor Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gracias al Señor, qué promesas tan bonitas. Lean el verso 5. Y yo diría, en ese verso diría, igualmente jóvenes, y no solamente jóvenes, sino hombres y mujeres y de cualquier edad, están sujetos ¿a quién? A los ancianos, a esa persona que está ahí al frente. Sujetos es respetar, obedecer, escuchar, aprender, hacer las cosas, valorarle, ¿no? Respetarle, tenerla en buena estima. Eso. Entonces alguno de pronto dirá, bueno, y entonces si ese anciano, esa persona que está al frente de la congregación presidiendo, está dando mal testimonio, entonces ¿cuál es mi posición? Si está dando mal testimonio, Dios ¿qué? Se va a encargar de esta persona. Lo va a quitar, lo va a sacar, lo va a bajar de ahí, lo va a quitar su puesto, su lugar, y se lo va a dar a otra persona. Y Dios castiga. Entonces el Señor entraría a castigar por causa del mal ejemplo. Entonces nosotros no vamos a estar pensando en lo malo, en lo que quizá ese anciano o esa persona que preside va a fallar o que va a vivir mal. No, yo no voy a pensar en eso. Yo siempre voy a pensar lo mejor de esa persona y le voy a escuchar y voy a respetar y voy a valorar y a oír la enseñanza. Que lo demás le corresponde al Señor. Si Él no cumple y si no da buen ejemplo, pues Dios pondrá la mano en esta persona y lo va a quitar, porque el Señor no va a permitir jamás la hipocresía, la mentira, la falsedad. Él no lo va a permitir. Quizá de pronto algunas personas dirán, por algún tiempo pueden esconder el pecado, ¿no? La falta, la debilidad, el error, pero no es todo el tiempo. Dios siempre desenmascara, Dios siempre saca a la luz lo que no es recto. Entonces nosotros, los creyentes, la congregación, aprender, valorar, respetar, someterse y también recibir el ejemplo y amar al Señor, que lo demás Dios se encargará. Dios se encargará todos los días de estar perfeccionando a los unos y a los otros. Ancianos, a predicadores, a pastores, a guiadores, los que orientan, los que hacen introducción, los que inician. Dios se va a encargar a cada uno de perfeccionar y cada uno de nosotros darle a Dios lo que Él merece y cada uno de nosotros progresar en nuestra vida espiritual. Eso es lo importante. Y dice, cuando le da consejos aquí que la juventud, que tienen que estar sometidos, dice, Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Cuando dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él, es decir, las cargas de nosotros, las dificultades, las tristezas, las amarguras, todos los problemas, nosotros los vamos a descargar en nuestro Dios. Y nuestro Dios dice que Él tendrá cuidado de aquellos que son sinceros y les ayudará a llevar la carga, a quitar las dificultades, las tribulaciones. En el verso 8 pueden leer, hermanos. Entonces, sed sobrios, velad. Cuando dice ser sobrios y velar es ser moderados, no exagerados en nuestra vida, no ser fanáticos, no ir a exagerar
con el fanatismo, porque a veces se peca con el fanatismo, exagerando, exigiéndole a la gente muchas cosas y mirando cosas pequeñas, simples, y dejando atrás la parte espiritual, que sí verdaderamente es lo importante. Entonces la gente empieza a decir, no, pero usted ¿por qué usa esas joyas? Usted no debe usar esas joyas porque eso no le agrada a Dios. Esas son las pequeñeces. Entonces hay personas que se fijan en todas esas pequeñeces, criticando que de pronto la manera de vestir, que porque se sentó aquí, cuando dice que nosotros debemos ser moderados en nuestra manera de comportarnos, de ver todas las cosas con moderación. Y velar significa que estar atentos en qué momento el diablo puede ponernos trampas en nuestra vida espiritual. En qué momento yo me voy a airar o a enojar contra alguien porque ese alguien me gritó o me dijo palabras soeces o me ofendió o me mintió o bueno, me calumnió. Entonces yo me enojé y entonces comencé aquí, ¿no? Los pleitos. En ese momento yo tengo que estar atenta porque es el diablo quien está poniendo esto para perjudicar mi vida espiritual. Entonces yo ¿qué haría? Tener más bien paciencia y callar y esperar, porque no puedo permitirle al diablo que destruya mi vida espiritual, mucho menos la de otras personas. Estar atento a eso se llama velar. Velar es en qué momento el diablo a usted lo ataca. El diablo ataca mucho en las familias, en los hogares, a los matrimonios, a las parejas. En la casa con los hijos, cuando son adolescentes, preadolescentes, el diablo ataca mucho. Él persigue mucho a la gente, pone muchos problemas el enemigo en la casa, con las parejas, con las contiendas, las iras, las incomprensiones, que el trabajo, que él ganó más que yo gané, que no pusiste el dinero suficiente, que yo sí puse dinero suficiente, que yo trabajo más, que tú trabajas más, que ganas menos, que ganas más. Bueno, entonces cada uno se justifica y no quiere cumplir con su deber, con su responsabilidad de los gastos de la casa. Y el diablo sí trabaja en esos aspectos para poner en discordia a las parejas, para robarles la paz, robarles la felicidad, la armonía. Eso hace el diablo. Entonces, ¿qué significa velar? Velar es que yo esté atento. El diablo quiere ahí ponerme problemas con el cuento del hogar, de mi pareja, del dinero, del trabajo. Pues yo al diablo no voy a darle pues ese gusto, esa oportunidad al diablo de que venga a perjudicar mi vida espiritual. Así que si yo tengo que aportar más y el otro menos, pues voy a tener paciencia. Más bien voy a orar al Señor y le voy a decir al Señor que le ponga en el corazón a mi cónyuge, que le ponga en el corazón de que sea más justo y que sea justo y que actúe rectamente en el hogar y que cumpla con su deber. Eso es lo que yo voy a hacer, en vez de estar discutiendo con él y peleándome con él todo el tiempo y amenazándonos, porque ahora las amenazas es el divorcio, ¿no? Cualquier enojo, cualquier disgusto, el divorcio. Entonces nos vamos a divorciar. Y eso es ahora que el diablo usa todo eso. Entonces nosotros más bien orar al Señor, en vez de entrar en esas discusiones, y orar al Señor y poner en la mano de Dios el problema. Eso se llama velar. Velar. Velar significa que yo esté atenta en qué momento el enemigo me manda ¿qué? Las trampas, los problemas, me pone los obstáculos en mi camino. Si es en el trabajo también pone obstáculos el enemigo. Si es en el estudio, en los negocios, el diablo pone los obstáculos para perjudicar la vida espiritual de la persona, para que la persona pierda la fe, pierda la confianza en Dios y se deje arrastrar y se deje llevar por esa situación. Entonces, cuando la persona está velando, dice, no, yo no me voy a dejar llevar de esta situación. Yo voy a tener paciencia y voy a hacer las cosas de una manera diferente, porque aquí el enemigo no me va a robar mi vida espiritual, no me va a perjudicar y yo tampoco voy a dañarle la vida espiritual a los que están conmigo. Entonces, eso se llama ¿qué? Velar, estar atentos. Atentos para no caer en la trampa, porque es que el enemigo tiende las trampas, con quien sea, con los hijos, con quien sea, con los compañeros de trabajo, compañeras de trabajo o los de estudio, con quien sea pone trampa para hacernos caer, para robarnos la paz.
Entonces él dice que hay que ser sobrios y velar. Velad en eso. Y, pero es que lean el verso 8. ¿Sí ve que el enemigo anda alrededor? Dice que anda alrededor de nosotros buscando a quien ¿qué? Destruir, a quien destruir su vida espiritual. Y en el 9 dice, al cual es decir, al enemigo, al diablo, dice, resistid firmes en la fe. Es decir, resístale confiando en Dios. Más bien ponga delante de Dios su necesidad, su problema, su dificultad que se le está presentando en ese momento. La tribulación, póngala en la mano del Señor, confíe en Dios que Dios va a ayudar, va a solucionar. Al cual, qué día una hermana me buscaba, decía que yo le tengo mucho miedo a mi pareja porque viene con una ira y con contienda y entonces me amenaza, me pega, me insulta y ya me da miedo, yo quisiera que no llegara. Le dije, ¿y usted por qué no mejor se arrodilla, ora, le clama a Dios? Y le clama al Señor para que Dios le quite a él esas iras y para que Dios le quite a él todas esas tendencias de estarla maltratando físicamente, y así él va a venir y Dios lo va a cambiar, y entonces él ya no va a venir así en esa tónica, sino que ya va a cambiar, entonces usted ya no le va a tener miedo, pero usted confía en Dios. Pero si usted se deja llevar del miedo y del temor, y todas las veces que él va a venir usted se esconde, que porque él le va a pegar, que va a agredirla físicamente. Entonces le dije, no, ore al Señor y confíe en Dios, que Dios no va a permitir que él vuelva a agredirla. Es eso lo que aquí nos dice. Resístanlo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo nuestros hermanos en todo el mundo. Dice, hay que resistir firmes en la fe, es decir, en la confianza en el Señor. El verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gracias al Señor. Y lean el 11, ya es una despedida de Él. Como esto eran cartas que los apóstoles escribían a las iglesias. Por ejemplo, este saludo final, que nosotros nunca leemos los saludos finales, pero a veces es bonito porque uno encuentra algo, dice, por conducto de Silvano, ¿no?, que existió en ese tiempo, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Entonces mire que Silvano era el mensajero que llevó la carta. Os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia era una ciudad en ese tiempo, una ciudad pequeña. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Qué bonito, ¿no? Dice, saludados unos a otros con ósculo de amor. Era el beso, ¿no? El beso era el ósculo. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. El ósculo era el beso que acostumbraban, o ellos hoy en día por allá en esos países todavía acostumbran a saludarse con abrazo y con un beso, y hay países donde se besan en la boca, los hombres. Digamos, se besan en la boca los hombres y ellos son los que se saludan, porque las mujeres están siempre recogidas en sus viviendas, y los hombres son los que andan por fuera y son los que se saludan, y bueno, eso en esa época, esa costumbre, que hoy en día pues hay muchos países que como siguieron las costumbres de la antigüedad, siguieron todavía lo de la ley de Moisés, la imitación de imitar la ley de Moisés, entonces todavía vemos esas culturas por allá de esa manera. Pero eso había hermanos que me preguntaban sobre lo del beso, ¿no?, del ósculo. En Latinoamérica, casi en Latinoamérica podemos decir, generalmente como que no es la costumbre, ¿no? No es la costumbre tanto de estar dando saludos de abrazos y besos. Se acostumbra pues como entre familias, ¿no?, personas cercanas. Entonces, nosotros no vamos a estar criticando si es bueno o es malo. Ni es bueno ni es malo, es simplemente de acuerdo a las costumbres de la gente. Y a veces es bien, si la gente siente un cariño por esta persona y que son una amistad muy estrecha, familiar, pues se hace. Por cultura, como les digo, yo he visto por allá en esos lugares que he tenido que viajar por allá, por esos sitios, y entonces el saludo es así,
El saludo es un abrazo y besos, un beso en los dos besos y besos en ambas mejillas fuertes, y en otros países entonces besos en la boca. Y en otros países entonces van los papá con el hijo, el tío con el sobrino, o dos hermanos o dos primos, y van tomados de la mano. Así es. Bueno, entonces eso ni salva ni condena. Eso ya son las costumbres de allá de la gente como quieren vivir. Nosotros tenemos aquí otras costumbres, pero lo único que sí es universal y que es en lo que nosotros debemos procurar de todos los países, de todas las lenguas, los idiomas, razas. Dios quiere es que un corazón de un ser sea sincero y le ame de corazón. Y que Dios quiere que la gente se aparte del pecado, porque el pecado sí es el mismo en todas las naciones. Los mandamientos de Dios son los mismos en todas las naciones. Cambiarán las culturas, las costumbres, la manera de vestir, la comida, la sazón de la comida, todo cambiará, pero los mandamientos son lo mismo, el pecado es el mismo, y Dios, hablándole a un ser, a un corazón de una persona, hablando el Espíritu Santo, eso sí es universal. Y eso es lo que nos tiene a nosotros aquí, puestos en pie ante el Señor. Entonces, eso es lo que nosotros debemos mirar y valorar a nuestro Dios que nos tiene aquí, que nos está enseñando Dios y que queremos agradarle en todo al Señor. Bueno, entonces ahora sí les di a ustedes tema para que hagan preguntas, ¿no? Porque decían, pero yo qué pregunto si se me olvidó. Yo no me acuerdo dónde hice el apunte, pero bueno, ahí hablamos de todo como para que ustedes se acuerden lo que tenían que preguntar. Ahora sí que sus preguntas aquí, sí, hermano. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga grandemente. Hermana María Elisa, buenas noches, Dios la bendiga. Le he rogado al Señor en oración este momento, porque el Señor me ha concedido el privilegio, cuando la iglesia estuvo en el Best Western, de recibirla a usted en la puerta. Usted iba muy solita esa vez, y ese privilegio lo tienen muy poquitas personas en el mundo. Pero para serle honesto, en esa oportunidad mi corazón estaba muy lleno de orgullo. Y luego yo medité en ese momento y le oraba al Señor y lloraba y le decía, Señor, qué pena tengo contigo, qué vergüenza de la hermana, ese ser tan especial que es ella, y yo tan orgulloso como la recibí en la puerta. Y me da vergüenza porque sé que usted se percató de eso. Y yo le oraba al Señor que me pude... Gloria a Dios, hermana, que no se acuerda. Y el Señor me concedió ese anhelo esta noche, y yo quiero darle la gloria y la honra al Señor de pararme frente a usted ya con un corazón mucho más limpio gracias al Señor. Gloria a Dios. Hermana, tengo una pregunta, si me autoriza a leer. Sí. En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 13. Sí, Primera de Reyes 13. Primera de Reyes 13, sí. En el verso número 10. Rápidamente busquen en la Biblia para que todos los hermanos participen también con la lectura. Sí. En el verso 16, hermano. Sí. Dice, mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido y bebido pan, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Hermana, tengo varias preguntas respecto a estos versos. Lo primero es, si ese profeta que le mintió era un falso profeta, estaba puesto por el enemigo. Lo otro es, muchas veces en la iglesia, y bueno, y mucho más con las personas del mundo, por ejemplo, para mi caso,
en el trabajo, cuando tenemos un trabajo muy difícil o cuando estamos solos y no tenemos esa bendición sentimental. Y para el mundo entero, muchas son las candidatas para que se casen con uno, pero el Señor a uno en profecía le dice, hay una bendición sentimental para ti, pero no es el tiempo. Y para mucha gente que lo ama a uno, incluso dentro de la iglesia y fuera de ella, pareciera que todo el mundo sabe cuál es la bendición sentimental, pero eso va en contra de lo que el Señor le ha dicho a uno. Entonces, yo quisiera aprender de eso para no ser un consejero o terminar siendo un orientador de mis hermanos, cuando el que debe orientar es Dios. Y cómo nosotros, aunque el mundo dice sí y el Señor dice no, ser obedientes y poner en práctica lo que el Señor nos dice y no terminar devorados por un león. Bueno, hermano, pero cuando dice que ser, ¿qué? Que de la bendición sentimental, usted habla es cuando viene una profecía y le dan una profecía a una persona. Sí, porque el Señor le da a uno una orden en profecía o en un sueño, le muestra un mensaje y el Señor dice, no es el momento de esa bendición sentimental, pero resulta que de pronto en la iglesia y más en la calle le dicen a uno, es el momento. Y para todo el mundo, incluso hasta una hermana en la iglesia o algunos hermanos dirán, seguro que esa es la bendición sentimental suya. Pero cuando yo escucho profecía, el Señor me dice, no es el tiempo. Entonces, para mí estos versos que están acá se parecen mucho a esa situación que cito como ejemplo, porque este profeta no obedeció lo que el Señor le dijo, le atendió las palabras a otro que supuestamente era profeta y terminó devorado por un león porque dejó Sí, yo pienso que eso sí fue un gran error, y el error principal en esta historia es esa, que Dios le había dado una orden a él, le dio una orden, Dios le dijo, vaya y devuélvase por otro camino. Y él se puso a contarle a los otros lo que le había sucedido, porque él rehúsa recibir la comida, la bebida. No, es que Dios me dijo que no. En vez de ser discreto y callar, ¿no? Decir, no quiero, gracias, hasta luego. ¿Y por qué se devuelve por otro lado? No, porque me quiero ir por otro lado. Seguro que el diablo no le había puesto esa trampa tan grande que le puso. Entonces le puso trampa. Yo creo que nosotros aprenderemos de eso. Yo no sé cuántos habrán leído esta historia. ¿Sí han leído? Me dicen amén, pero no han leído. Bueno, entonces la historia es que Dios castigó a ese profeta por no haberle creído a Dios. En vez de creerle a Dios, porque Dios personalmente le habló, le creyó al otro profeta. Eso es muy delicado, muy difícil y bueno, eso es muy respetable también. En cuanto a las profecías, ya las profecías es algo diferente, porque las profecías son dones. No es lo mismo que los profetas. El profeta es algo superior a alguien que tiene el don de profecía. Porque el profeta ya es una persona respaldada por Dios que no necesita imponer manos para dar una profecía. Simplemente Dios lo respalda, Dios le da revelaciones, le da sueños, le muestra, le da discernimiento y le habla y le dice, haga esto, haga lo otro, haga tal cosa. Hable tal cosa, vaya de tal orden. Eso hace el profeta. El que tiene el don de la profecía tiene que para profetizar imponer las manos. Y entonces ahí está la profecía. Es diferente. Así que hoy nosotros aquí en la iglesia estamos gozando del don de la profecía. Estamos esperando que Dios levante profetas y profetizas. A la mujer se le dice profetiza y al hombre profeta. En mayúscula, ¿no? Porque lo otro son hermanos con el don de profecía y hermanas con el don de la profecía. Pero una profetisa es más que alguien que tiene el don de profecía, o el profeta es más que alguien que tiene el don. Y aquí en la iglesia de pronto sí pueden suceder muchos fenómenos, como lo que usted dice. Si usted dice que ha soñado o que Dios le mostró en sueños, que no es el momento, que no es, usted tiene que ser firme en eso. Después dice que se encuentra con alguien y le dice, no, es que Dios cambió de opinión. Eso lo he escuchado, que a veces le dicen, ¿sabe que Dios cambió de planes?
Y entonces como Dios cambió de planes, entonces ya Dios le había dicho que era fulana, ahora es sutana. Eso es de la carne, todo eso es de la carne, eso no es el Espíritu Santo, sino son las emociones de la gente. Entonces, seguramente cuando las iglesias son pequeñas, ¿no? Pequeñas en número, que decimos pequeñas pero en número de personas, porque la iglesia es grande porque Dios está. Amén. Pero cuando decimos pequeñas en número de asistentes, se presta mucho para que las emociones salgan a relucir. Se presta las emociones. Entonces ven a una persona y, yo quiero que ya ese se case porque ya cuánto tiempo ya anda solo. Entonces ponen a pensar en eso y a maquinar y a pensar hasta que resultan por allá diciendo que se soñó. O que le dicen, no, yo ya vi que su pareja es fulano o es sutana. Y ahí es cuando viene el problema. Entonces en eso hay que ser muy cuidadosos, ser muy sabios y no entrometerse. Nosotros no deberíamos entrometernos en la vida privada de las personas, en la vida sentimental mucho menos. No debíamos entrometernos, los que profetizan, las que profetizan menos porque resultan profetizando de su corazón, de lo que piensan y de lo que ansían, desean. Así que eso pues hay que ser cuidadosos en eso. Muy cuidadosos porque han habido muchos fracasos en la vida de parejas, porque por la emoción y por la ansiedad de las personas le dicen, sí, es que Dios me reveló que ustedes son pareja que se casan. Y se casan y ya al año se divorcian, porque no se entienden, no se comprenden, porque no era de Dios. Cuando Dios une una pareja, cuando Dios los une, eso es para siempre, para siempre. Algo, ahí sí se le puede decir bendición, pero si no es unido por Dios, sino por el capricho de las personas, por el capricho y la ligereza de la gente, eso no se llama bendición sino tribulación. Eso no se llama bendición sentimental sino tribulación sentimental. Bueno, hay que orar mucho al Señor y cuidarnos de caer en las trampas de nuestra carne, de nuestras emociones y también las trampas del enemigo. Gracias. Dios la bendiga, hermana, gracias. Seguimos. Buenas noches, hermana. Que el Señor la continúe bendiciendo. Tengo una pregunta en Zacarías. Zacarías, profeta. En el capítulo 11. Sí, está antes de Malaquías. Está Zacarías, Malaquías y luego sigue San Mateo. Zacarías, ¿qué capítulo? 8. Capítulo 11, hermano. 11, sí, hermano. ¿Y qué verso? Pues todo el capítulo para mí es bien confuso, pero sí, nada es confuso ahí en la Biblia, hermano. Pero aquí en el versículo 7, sí, dice, sí. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras. ¿Está leyendo desde qué verso? Desde el versículo 7. 7, sí, siga. Sí. Vuelvo a leerlo. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Por doctrina tengo entendido que estos 2 callados hablan del Evangelio y de la ley de Moisés, sobre todo ataduras. Pero aquí en el versículo 10 leo y dice, tomé luego mi callado gracia y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Entonces, al leer esa parte ahí, digo, el callado gracia supuestamente representa pues el Evangelio de Cristo, ¿sí? Y dice aquí, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y yo tengo entendido por doctrina que el pacto que se rompió y que fue la ley de Moisés. Entonces, no sé si es... Sí, y ahí está bien cuando dice... Tomé luego mi callado gracia y lo quebré. Él, habiendo quebrado ese callado, que ese callado pues realmente era el mismo Señor Jesús en su sacrificio allá en la cruz del Calvario. Entonces dice, tomé el callado y lo quebré. ¿Para qué lo quebró? Lo quebró, es decir, Él murió y fue sacrificado en la cruz del Calvario para poder romper y destruir algo que ya venía, existía. Entonces aquí dice, para romper el pacto que era la ley de Moisés, que había concertado con los pueblos. Entonces, con ese callado gracia,
si no se hubiera quebrado, no hubiera quitado el otro pacto. Tenía que quebrarse. El Señor tenía que ser sacrificado. Tenía que morir el Señor para poder quitar el pacto antiguo y comenzar el nuevo. Entonces ahí no hay así nada de confuso. Y cuando dice aquí en el versículo 14, que Sí. ve luego al otro callado, Sí. ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Sí, eso hizo el Señor también. El Señor dice que Él puso enemistad entre la tribu de Judá y la tribu de Israel, de tal manera que, digamos, primero hubo dos reyes, que era el rey de Judá y el rey de Israel. Y Dios pues estaba bendiciendo, podríamos decir, a esas dos reyes que estaban gobernando a estas dos tribus. El uno gobernaba una tribu y el otro a las 10 tribus. Pero como ellos le fallaron a Dios, los israelitas, las 10 tribus de Israel le fallaron, fueron los primeros que Dios desechó. Los desechó y solamente quedó la tribu de Judá. Entonces Dios puso enemistad entre las 10 tribus de Israel y la tribu de Judá. Cuando el Señor Jesucristo apareció en la tierra para predicar el Evangelio, había enemistad y eran enemigos los israelitas o las 10 tribus, enemigos de Judá. Por eso la samaritana, cuando fue a sacar el agua y el Señor Jesús le hablaba, dijo, pero se escandalizaban, diciendo, pero se escandalizan porque yo soy una mujer samaritana. Es decir, los samaritanos eran de las 10 tribus de Israel. Y el Señor Jesús, entonces ella dijo, pero si es que está prohibido que samaritanos y judíos se hablen entre sí, porque eran enemigos. Esa fue la enemistad que Dios puso como castigo a esas tribus y a esas 10 tribus, por un lado, y a la tribu de Judá. Entonces, por eso dice que quebré el cayado ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y ellos fueron enemigos hasta cuando el Señor Jesús estaba predicando el Evangelio. Y ya después el Señor Jesús, cuando Él dice que Él comenzó a predicarle solamente a los de la tribu de Judá. Él predicó el Evangelio a la tribu de Judá únicamente, pero ya en ese tiempo era la enemistad que había entre los israelitas y la tribu de Judá. Y el Señor Jesús predicó fue a la tribu de Judá. Él no les predicó a otros. Pero sí mucha gente de las tribus, de las otras tribus vinieron y recibieron beneficios del Señor, ya por fe. Ahí entonces se cumple esto, lo del cayado. Todas estas cosas son metáforas, son simbolismos, son ilustraciones que Dios daba para hablar y el pueblo no entendía esto. Por eso es que el pueblo fue incrédulo, porque ellos nunca entendieron la forma que Dios les habló. Y el Señor Jesús también, inclusive le habló por muchas parábolas, por muchas ilustraciones, y la gente no entendía lo que Él les decía, pero Él después le daba la explicación a sus discípulos para que la gente creyera. Él decía, yo le explico y hablo claro a los que tienen un corazón sincero y los que me aman, a los demás no, porque para que se confundan más. Entonces, por eso esta palabra, hoy en día nosotros, ¿por qué la entendemos? Por el Espíritu Santo. Porque Él es el que nos ha abierto la mentalidad a nosotros y las capacidades para poder entender y comprender. Y no solamente el Espíritu Santo, sino que el mismo Señor Jesús, cuando estuvo predicando el Evangelio, Él también daba las explicaciones de los escritos. Y Él explicaba y decía que en ese tiempo nadie había comprendido, porque todos eran de corazón duro. Y por eso nadie entendía. Y el Señor decía, y ahora les hablo por parábolas para los incrédulos, para que oyendo no entiendan nada y se conviertan y yo tenga que bendecirlos. No merecen que yo los bendiga. Entonces por eso les hablo por parábolas que no entienden. Pero a ustedes sí les voy a hablar claro, decía el Señor, a sus seguidores, a sus discípulos, como lo hace el Señor con nosotros también. Y esta palabra hoy en día, hay miles de religiones miles de religiones que leen la Biblia y la interpretan a su manera porque Dios no está, el Espíritu Santo no está ahí para aclararles, enseñarles, para guiarles. Entonces la gente entiende todo literalmente, físicamente, materialmente y se quedan sin Dios. Nosotros, porque amamos al Señor, Él nos está abriendo la mente y nos está dando esa luz y esa guía para que podamos entender su palabra y sus misterios.
y nosotros disfrutemos verdaderamente de esta palabra que es un tesoro que Dios nos ha dado. Bien, entonces ya se le acabó la confusión, hermano, o siguió confuso. No, hermana, ya está bien. Muchas Bueno. gracias. Buenas tardes, hermana. Es un privilegio poder estar en la iglesia del Señor, disfrutando de todas las bondades y misericordias que el Dios de los cielos nos da. Gracias por venir a visitarnos. Yo tengo miles de preguntas que me gustaría hacerle, pero en este momento recordé que el Señor en profecía me dijo en diferentes tiempos, diferentes maneras, que me concentrara mucho en seguirla a usted en todo, que la observara, que yo mirara cómo usted actúa, cómo ora, cómo habla, que la imite. Y yo sé que usted está llena de frutos del Espíritu. Y yo tuve un sueño donde toda la congregación estaba en una escuela, sentados en pupitres, y había una maestra sentada en el escritorio, y ella nos hablaba de que teníamos que aprender de los frutos del Espíritu. Con todo el respeto que usted se merece, usted está cada día más bonita. Pero a mí me gustaría que usted nos dé esos tips para que nosotros podamos tener esa belleza espiritual que usted tiene y así poder estar llenos de esos frutos del Espíritu. Bueno, seguramente son gracias que Dios nos da. Bueno, los tips es amar a Dios. Amar a Dios y desear agradarle siempre, en todo. Confiar en Él, confiar. Y cada vez que usted tenga una necesidad, un problema, tribulación, días malos en su vida familiar, en su hogar, ¿no? Doblar rodilla y orar a Dios. Y pedirle al Señor así. Yo siempre en la vida estuve doblando rodilla al Señor y todavía lo hago. Clamándole al Señor por algo y Él me ayuda y me da la solución. Porque yo sé que la única forma como uno puede solucionar algo es arrodillándose y contándole a Dios todo, pero también agradándole al Señor para que Él nos escuche, ¿no? Para que seamos merecedores de que Él nos oiga y nos conteste y nos ayude, nos consuele. Nosotros no estamos solos, solo que a veces nuestro capricho, terquedad, necedad o a veces los placeres del mundo, del pecado, ¿no? Esos placeres del pecado, los placeres del pecado del mundo es esos pecados que Dios prohíbe. Eso a veces trata de envolver nuestra carne, nuestro cuerpo. En eso nosotros tenemos que luchar, ser fuertes, apartarnos, resistir al enemigo, decirle al diablo, no voy a hacer eso, no voy a decir eso, no voy a actuar, no voy a proceder. Quiero agradar a Dios, quiero agradar a Dios. Eso, porque a veces la gente se llena de orgullo y dice, no, es que yo me voy a vengar. Como me hizo, yo también le voy a hacer lo mismo. Pero eso no es correcto. Eso no produce la felicidad, trae infelicidad. Trae más tormento y amargura al alma, a la conciencia. Entonces la gente se va a llenar más de problemas. Pero si hay humildad y sencillez, decir, no quiero hacer lo que el diablo me está presentando, estas trampas, estas tentaciones, no quiero hacerlo, quiero agradar a Dios, quiero humillarme, quiero tener paciencia, quiero pasar por alto todo, quiero olvidar las cosas, olvidar los malos momentos. Eso es lo que a Dios le agrada. Eso, luchemos por eso, para que Dios esté ayudándonos siempre. También nosotros tenemos que conquistarnos el corazón del Señor. Sí, hermanos. Sí. Buenas noches, hermanas. Muchas gracias por visitarnos. Hermana, yo desde muy pequeña, pues mi papá y mi mamá nos inculcaron siempre que el que no, pues tengo una frase muy bonita que siempre ellos nos decían, era el que no vive para servir, no sirve para vivir, hermana, y yo encontré aquí en la iglesia. No vive para servir, no sirve no para sirve vivir. para vivir. Y yo lo encuentro porque aquí servimos en todo. Dios me permitió encontrar aquí sus caminos desde el 2013. Y como mi papá, pues yo pertenecía a fundaciones, en la política mi papá, pues estuvimos vinculados.
yo siempre decía, tiene que haber un sitio en donde encuentre uno todo. Aquí encuentro en la parte espiritual, servirle a Dios, en la parte material con la fundación y en la parte pública, pues tan bonito tener que sean los hijos de Dios los gobernantes. Yo siempre me imaginaba estar en un sitio así y lo encontré y le doy la gloria a Dios por eso. Hermana, yo tuve un sueño justo hace días en donde estaba frente a usted, pero más que preguntas, estaba dando un testimonio, si me permite. Yo llegué a la iglesia, hermana, en el 2013, cuando recién la iglesia estaba pasando pues esa prueba y esa crisis, hermana, y todo lo que se decía de la iglesia, de usted, de todo, hermana. Pero yo, en medio de todo lo que estaba viviendo, cuando el Señor me habló, yo sentí mucha felicidad. Dios me empezó a transformar y a hablar en sueños. Yo le pedía a Dios que no fuera el hombre, sino que fuera Él, que me enseñara. Y cómo me enseñó tan rápido en sueños, tantas cosas, hermana, me respondía. Yo, la verdad, el Señor me decía en profecía que no dudara, que siguiera firme, que no escuchara. En realidad yo me ocupé tanto cuando recién en la iglesia, yo estuve tan feliz que yo nunca tuve tiempo ni siquiera de leer noticias o ver qué era lo que en realidad pasaba y lo que hablaban de la iglesia. Pero pues hablaban más de María Luisa que de la iglesia. Sí, pues el diablo sí se levantó y siempre lo va a hacer, pienso yo. Y inclusive pues el Señor me decía que yo, aunque no entendiera, que tuviera mi corazón limpio, que no me contaminara, que no buscara respuestas. Yo siempre quería encontrarle respuesta a todo. Cuando llegaba a la iglesia yo preguntaba por qué esto, por qué lo otro, por qué los coros, por qué no hay esto. Bueno, en fin, miles de preguntas que el Señor me decía, y no te cuestiones, si no eres tú quien vienes aquí a preguntar, seré yo en mi tiempo respondiéndote. Y fue así como yo obedecí, de verdad, hermana, yo guardé mi corazón y yo me guardé. Y fue muy poquito tiempo que yo recibí bendiciones muy grandes, materiales y espirituales. Yo muchas veces me preguntaba y admiraba, porque desde que también inicié, yo quería servirle a Dios y yo quería que me bautizara el Espíritu Santo. Era una ansiedad, un deseo. Pero pues en medio pues del enamoramiento y de lo nueva, pues no sabía. Yo preguntaba a las personas, ¿cuánto tiempo lleva la iglesia? ¿Usted tiene el bautismo con el Espíritu Santo? Y me decían 5 años, 7 años, 10 años. Yo me ponía triste. Yo le decía, Señor, yo quiero servirte, bautízame. ¿Y ya lo bautizó? Sí, hermana. Ah, bueno, me alegra. Entonces, esa es mi pregunta. Muchas personas, yo me preguntaba y le pedía al Señor por qué, pero cuando una vez muchas personas se acercaron, de esas personas que no tenían el bautismo con el Espíritu Santo, y cayeron en la trampa del diablo, en esas murmuraciones, de esos chismes y todo lo que el diablo hizo contienda. Entonces, la verdad, hermana, yo pienso que pues la infinita misericordia de Dios me hizo pues al año tener el bautismo con el Espíritu Santo y avanzar espiritualmente, tanto espiritual y material. El Señor me bendijo mucho, fue muy rápido, pero yo creo que fue por eso, hermana. Yo no me contaminé de eso, porque el diablo siempre va a usar algo para hablar de su sierva amada, de usted, hermana María Luisa, y yo creo que eso es un pecado que cometemos ante Dios, y eso también nos retrocede espiritualmente y pues nos hace perder bendiciones. Esa es mi pregunta, hermana. El día que yo recibí el bautismo con el Espíritu Santo fue un gozo muy grande. Yo desde las 9 de la mañana, pues usted ese día nos visitó, fue en el 2015, en abril. Ese día yo quería estar desde las 9 de la mañana en la iglesia. Era un gozo que yo tenía, un anhelo muy grande. Ya el Señor me había traído con la bendición sentimental, que fue una bendición material la más grande. Fue bendición. Fue bendición tras bendición, y yo le doy la gloria a Dios también. Y el Señor al año pues me dio la bendición sentimental. Al año y 5 meses yo le pedía el bautismo con el Espíritu Santo y pues me lo dio. Pero ese día yo entendí, yo se lo pedía siempre en las alabanzas. El día de la alabanza que estuvimos con usted, hermana, yo ese día usted habló y en unas preguntas dijo, yo no entiendo las personas que están tan nuevas, busquen más bien lo espiritual, pero dar frutos. El servirle a Dios es una responsabilidad, es algo mucho más
Entonces pídanle al Señor primero cambio, transformación de vida. Y yo ese día sentí tanta pena con Dios y tanta tristeza que yo le dije, Señor, yo hoy no te voy a pedir el bautismo con el Espíritu Santo, sino que me cambies, que me permitas dar frutos, porque pues si es el bautismo con el Espíritu Santo es para servirte y yo no estoy preparada, yo estoy muy nueva. Y ese día pues el Señor me bautizó adicional. Bueno, que gracias al Señor. Reconocí, hermana, que pues usted, el Señor me permitió Bueno, ese día hermana, verla pero como la tiene- madre sí, de pero ya nosotros. tiene alguna pregunta o algo, Entonces hermana. sí, que A ver, su sí, pregunta. el diablo siempre va a estar en contra de su iglesia y de su ministerio, y pues al dudar del ministerio, de la doctrina, de la iglesia, al tener un pensamiento o algo, nos hace perder esas bendiciones materiales y espirituales, nos hacen retroceder. Pues sí, el enemigo lo hace uno, o no, quizá no retroceder, pero en cambio sí estancarse. Entonces quedarse ahí estancado en la vida espiritual por estar pensando cosas, meditando en cosas. Así que todo eso hay que abandonarlo, dejarlo ahí, uno más bien aferrarse a las promesas de Dios, aferrarse a las promesas del Señor y seguir adelante y no desmayar, no desanimarse, porque el diablo sí quiso arremeter contra la iglesia, pero no pudo, no logró nada. Porque siempre estuve aferrada al Señor, recordando las promesas que Dios hizo desde el principio. Siempre recordando las promesas del principio. Entonces ahora que porque el diablo va a decir que esto, que lo otro, que nada, eso no hay que darle crédito a eso. Dios es poder y Dios es más poderoso. Hay que seguir adelante y buscar siempre, como dice los apóstoles acá que enseñan, cada día buscar la perfección, cada día hay que, nosotros debemos progresar en nuestra vida espiritual, para poder alcanzar las promesas que Dios nos ha hecho, para poder ser maestros, ser maestras, ser predicadores, bueno, evangelizadores, tantas cosas que Dios quiere que seamos. Bien, sí, hermana. Hermana María Luisa, buenas noches, hermanos. Hermana, que el Señor le bendiga. Ojalá y que nosotros pudiéramos darle a los tobillos o ser siquiera la más chiquita sombra suya y que hubieran muchas María Luisas para que todo el mundo conociera la verdad de a Dios. Ojalá que nosotros pudiéramos tener el talante, la valentía, el tesón, la perseverancia, la convicción que usted tiene, siquiera aunque fuera una pequeñísima parte, hermana, para que todos viviéramos y gozáramos de todas las bendiciones que el Señor le da y que le siga dando muchas, muchas y sobre todo mucha vida y mucha salud, hermana. Todos los hermanos la queremos en el Señor, la amamos, la respetamos y yo sé y hablo por mis hermanas de que el más grande anhelo es poder imitarla a usted, porque es un gran ejemplo, es un orgullo, hermana, poder pertenecer a esta iglesia donde usted es la escogida y la ungida del Señor. Gracias, hermana, por su ejemplo. Yo le quiero hacer una pregunta muy breve. Sí, hermana. Y le quisiera contar mi testimonio, si usted me permite. La pregunta, hermana, es porque ayer se me ocurrió y hoy el Señor me permite hacérsela. Cuando nosotros venimos a la iglesia y miramos el Instituto Bíblico y el Señor por misericordia nos da profecía a través de usted, a mí personalmente, y sé que no soy la única, que el Señor muchas veces nos responde lo que necesitamos saber o le estamos preguntando que nos responda. Cuando el Señor responde nuestras peticiones, nuestras oraciones, nos da la guianza que le estamos clamando a través del estudio bíblico que usted da, así haya pasado el tiempo, esa profecía es la respuesta a nuestras oraciones, hermana. Bueno, Dios, cuando hay profecía en los estudios bíblicos, uno cree de pronto que esa profecía es para la gente que está ahí presente, pero uno ve que hay mucha gente, los que escuchan de otros lugares, ellos escuchan la profecía y los cobija también, como que la profecía como que también es para ellos la promesa. Así que el Señor, como esa fue la promesa que hizo, que Él en los estudios bíblicos, que cada persona vea el video como sea, ahí Dios le va a dar su bendición a quien Dios quiere darle su bendición, le dará su bendición. Y también sean estudios bíblicos, como yo les decía, no es que no hace el milagro el video mismo,
sino el corazón de la persona, el corazón, la confianza en Dios. Y Dios, el poder de Dios hace que la persona que está atenta, escuchando la enseñanza, Dios entra a revivir estas cosas, a vivificarlas y a darle bendición a la gente. Entonces, en sí, había muchas personas que como que tenían en poco los videos del estudio bíblico, y cuando veían que era estudio bíblico en el video, entonces se iban, no entraban a la iglesia. Y Dios les enseñó y les dio a entender que no, que lo hicieran y que asistieran y que escucharan con atención, que el oír de la palabra de Dios, así sea en una grabación, Dios iba a actuar y a proceder con las personas. Y eso Dios le ha demostrado a toda la gente, y por eso hoy en día la gente le gusta ir al estudio bíblico, porque Dios dijo, es que como uno no puede tener ni teniendo alas para estar en todas partes, haciendo el estudio bíblico en vivo no se puede. Entonces Dios está valiéndose de esa. Dios mismo, que es el dueño de la tecnología, está actuando de esa manera. En el estudio bíblico, en la oración, Dios la vivifica. Así como Dios vivifica este libro, ¿cuántos miles de años no tiene? En el Antiguo Testamento, miles de años tiene el contenido, el mensaje, los temas que hay aquí. Y Dios los vivifica. Y hay muchas religiones, hay miles de religiones con este libro y no tienen nada de Dios, no hay respaldo. Hablan, leen y Dios no actúa. Y nosotros leemos el libro y el Espíritu Santo está ahí vivificándolo en nuestro corazón, en nuestro ser, haciéndolo real. ¿Por qué? Porque estamos creyendo y confiando en Dios y buscando lo espiritual. Entonces Dios es el que hace ese milagro. Entonces mire que no es tanto el mismo libro, sino el corazón. La intención del corazón, cómo lo leo, por qué lo leo, de qué manera lo voy a leer, para encontrar la verdad de Dios, para agradar a Dios. Entonces Dios dice, voy a estar ahí con esta, y el Espíritu de Dios está ahí. Entonces Él por eso hace que esto sea vivo, que esto se vivifique en nuestra vida. Así es lo mismo, todas las cosas son de esa manera. Entonces así es como nosotros tenemos que entender y comprender la forma como Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Por eso no menospreciar ni la gente se sienta triste, muy tristes que porque yo de pronto no los visito en alguna iglesia, o que porque no puedo estar cerca de la gente, o que porque no me pueden dar la mano, o que porque no les puedo imponer manos. No, nadie debe entristecerse porque Dios está vivificando desde lejos el estudio bíblico, así en el video como sea, ahí Dios está, porque la intención del corazón es lo que Dios ve. Entonces la persona dice, sí, yo quiero que Dios actúe con esa oración, o yo quiero que Dios actúe, yo quiero hacer lo que me están enseñando ahí. Entonces Dios ve eso y Dios vivifica y bendice a la gente. Eso, es eso, hermanos. Bien. Gracias, hermana, por la respuesta y por la aclaración. Yo siempre tuve esa convicción, pero que salga de sus labios me llena de gozo. Y si me permite mi testimonio, hermana. En mi juventud yo tuve una dificultad legal que me descalificó para hacerme ciudadana de este país. Yo llegué a la iglesia hace 16 años y tuve la dicha de que a los 4 días de haber llegado, usted, hermana en Hialeah, me diera profecía. Y en la profecía el Señor, a través de sus labios, me dijo que yo iba a viajar por el mundo entero, que yo iba a cruzar fronteras, que Él me estaría devolviendo un bien perdido y que Él estaría quitando la tristeza de mi corazón, que Él es mi abogado y que sus obras son perfectas y completas, que Él me estaría dando de lo suyo, y su palabra, hermana, se ha cumplido. Él me bautizó con su Santo Espíritu, me ha dado de sus dones, Él me permitió asistir al Instituto Bíblico, me permitió terminar una carrera y certificarme por la Corte Suprema de Justicia. Me ha prosperado espiritual y materialmente, me ha sanado, me ha permitido ver a mi hija graduada con una maestría y 2 especializaciones, casada. Me dio una nieta que me alegra la vida. Me ha permitido ver el cambio en mis hermanos y cómo el Señor los bendice. Y hace 2 meses, hermana, después de 16 años de su promesa, por primera vez, la palabra del Señor se cumplió. Yo recibí el perdón absoluto del gobierno, el cual me restituye mis derechos como ciudadana de este país. Y yo le doy la honra y la gloria al Señor por toda su misericordia y por la dicha de poder contar con un Dios vivo y con usted, hermana. Dios la bendiga. Gracias.
Gracias. Bueno, ya una última pregunta porque se nos fue el tiempo. Sí, hermano. Sí, hermana, buenos días, buenas noches. Pues primero que todo, muy contento de estar enfrente de usted. Es una alegría muy grande para mí. Igualmente fue promesa, no solamente estar enfrente suyo, sino hacerle una pregunta. Y pues gracias por esta iglesia, porque a mí me ayuda mucho, más que todo, a centrarme en mi fe, a crecer más en ella todos los días y a creer más en un Dios vivo y de poder que en verdad nos cumple y nos guía. Y mi pregunta va en respecto a la fe, porque la pregunta viene en Marcos 15:34. Me dice, hermana, cuando esté lista para leer. Marcos 15:34, sí. Correcto. Y leo para la honra y gloria del Señor. Y a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces mi pregunta, hermana, es, Jesucristo, siendo el Maestro y siendo el Hijo de Dios y siendo en plena certeza el Dios hecho hombre, ¿fue este un momento de duda para él que clamó esto? No, ahí no es momento de duda, sino un momento de angustia, porque era un momento de dolor que estaba viviendo, sufriendo en ese momento. Estaba sufriendo el dolor cruel de que le entierran en la mano, los pies, le entierran esos clavos, pues sin anestesia. Hoy en día cualquier cosa que la hacen con anestesia y duele. Y en ese tiempo así, pues era el dolor fue cruel. Entonces, en esos momentos se ve que el Padre permitió que él viviera la parte humana, que él fuera humano y sintiera como humano el dolor. Y por su gran dolor que estaba viviendo o sufrió en ese momento, por eso le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Como diciéndole, ¿por qué has permitido, por qué permites que me duela, que tenga aquí este dolor físico? Pero el Señor, dice el Señor que, dice nuestro Dios, que Él permitió vivir todo eso como hacerse hombre para sentir el dolor que puede sentir un ser humano, para sentir la tristeza, la alegría, el dolor, el sufrimiento del ser humano, para Él vivirlo. Y asimismo también Él considerar a los seres humanos cuando tienen un dolor, un sufrimiento y que le claman a Él y el Señor inmediatamente entra a escuchar. Yo creo que cuando Él le clamó aquí al Señor y dijo, ¿por qué me has desamparado? Es porque tengo este dolor, que no muero del dolor, pero lo estoy sufriendo. Y yo creo que nuestro Dios sí pudo, yo creo que hizo algo en Él, de quitarle ese. Pero todo eso tenía que suceder así para que se cumplieran las Escrituras, para que se cumpliera todo lo que estaba escrito del Señor Jesús, de cómo iba a sufrir y de cómo iba Él a vivir, digamos, a vivir esta situación y a sufrir por el perdón de la gente, por salvar a la gente. Eso ya estaba escrito y Él tenía que vivir estas cosas. Pero en ese momento Él fue tan humano porque dice que se comportó como un humano, no como Dios. Si se hubiera comportado como Dios no hubiérase tenido dolor, pero se comportó como el ser humano, por eso clamó, como diciendo, ¿se dan cuenta ustedes? Ustedes también en un momento de dolor también van a clamar, van a gritar, ¿no? Porque les va a doler y van a pedirle a Dios. Eso fue lo que sucedió, pero no es duda, ahí no es que está el Señor dudando, en ninguna manera. Bueno, bien, hermanos. La hermana se quedó ahí, ¿no? Se quedó la hermana. Bueno, sigue, hermana. Para arrebatar la bendición. La honra y la gloria es para el Señor. Es una promesa cumplida en este momento poder hacerle esta pregunta y el Señor decía que por medio de ella me iba a dar libertad. Tengo 2 preguntas personales muy rápidas. La primera, si me permite, hermana, es si nos puede enseñar la diferencia entre autoanálisis y en juzgarnos hasta el punto de que eso se vuelva un obstáculo en la vida espiritual. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si nos puede dar un consejo a los hermanos y las hermanas que son, digamos, artistas plásticos, actores o cantantes, ¿cómo es una forma en la cual podemos ejercer en nuestra vida profesional
pero a la digamos misma que, vida. digamos que hermanos que son, ¿qué? ¿Actores? Como artistas o actores o cantantes, ¿cómo podemos ejercer en nuestra vida profesional, pero a la misma vez teniendo en mente que queremos servirle al Señor y agradarle? Esas son las dos preguntas. Bueno, Gracias. eso es algo complejo y yo pienso que eso es como un mismo Dios que va a actuar en las personas. Hablando primero de lo de usted habló de la primera pregunta de autoanalizarse, ¿cómo es? Y ¿Qué? autoanálisis versus que usted dice, juzgarse hasta el punto de ser un obstáculo. Usted dice que si eso es malo, que si eso es bueno. Nosotros a veces nos analizamos es para mirar si estamos haciendo algo bien o mal, ¿no? Yo me analizo para mirar las cosas buenas y me analizo también en las cosas malas. Y me analizo para decir hasta dónde estoy agradando a Dios o quizá he desagradado a Dios en algo. Cuando yo hago algo, pienso algo, entonces yo me analizo, digo, ¿será eso bien? ¿Estará correcto? ¿Agradaré a Dios o eso le ofenderá al Señor? De todas maneras, el Señor me enseñará. Bueno, Él me va a enseñar. Si estoy haciendo mal, entonces Él me va a enseñar. Si estoy haciendo bien, bien. Eso es normal. Podemos hacerlo. Juzgarnos, pues también nosotros, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, siempre, y nos suceden cosas desagradables, tribulaciones, que enfermedades, cualquier cosa, uno dice, Dios me está castigando. Dios seguramente me está castigando por algo que hice. No sé qué hice, no me acuerdo, no me di cuenta qué hice, pero seguro Dios me está castigando. Ahí nos estamos juzgando. Eso es normal. Si nosotros hacemos eso siempre para mejorar nuestra vida, nuestro comportamiento, pues eso no es malo. No es malo que hagamos estas cosas, siempre que sea para agradar a Dios en todo. En cuanto a la vida de personajes, cantantes, artistas, ¿no? ¿Qué más son? Cantantes, artistas, deportistas, actores, los actores, las actrices, cantantes. Yo, los que conozco, que van a la iglesia, conozco mucha gente que llega a la iglesia, con el tiempo se retiran de su profesión, pero no lo hacen porque en la iglesia les prohíben, ni el pastor ni nadie les prohíbe. Nunca me he puesto a preguntarles por qué lo hicieron. Ellos dicen unos dicen que es que Dios le mostró, que Dios le reveló, que otros dicen no me siento cómodo, mi conciencia me dice que no me agrada mucho ese ambiente ya me molesta, no quiero más, yo no quiero esa vida, ese es un ambiente fuerte, pesado, me dicen, no quiero eso. Yo quiero seguir a Dios, yo quiero servir a Dios, quiero tener tranquilidad, no quiero mezclarme ya con todo eso que me molesta. Que la bebida, que la embriaguez, que el libertinaje, que la vida silenciosa, ¿no? Que todo eso, entonces dicen, ya todo eso no lo quiero, no quiero eso. Entonces las mismas personas toman decisiones, porque Dios les muestra, les pone, porque Dios les da sueño, no sabemos. Pero eso sí, en la iglesia nunca se le prohíbe a la gente nada de eso. Pero las mismas personas toman sus decisiones. Otros entonces dicen, yo no vuelvo mejor a la iglesia porque yo quiero esa vida que llevo. Ese es mi mundo y esa es mi vida y la iglesia muy bonito, Dios está ahí, es muy hermoso, pero yo voy a estar allá haciendo esas cosas que me gusta hacer. Entonces no vuelven, eso es lo que hacen. Pero los que se quedan, con el tiempo terminan que ya no quieren seguir en eso, ya sienten desagrado por eso. Así que yo pienso que eso es como cuestión de conciencia y de que Dios le pone a la gente y que no sabemos de qué forma es que Dios pues le enseña a las personas. Y si Dios tiene plan con la gente, pues seguramente le quita como el apetito, ¿no?, de estas cosas. Pero en ningún momento, ni los pastores, ni nunca nosotros nos hemos intervenido en la vida de estas personas a dirigirles su vida o a criticarles o a rechazar o a decirle no lo haga, si lo haga, no. Usted viva su vida, haga sus cosas y espere en Dios, que Dios es el que le va a dirigir, le va a enseñar, y en eso pues termina.
Yo me acuerdo que yo, la primera hermana que llegó cuando la iglesia empezó, éramos muy poquitos creyentes, y llegó una hermana que era una cantante de mariachis, me acuerdo, y ella era cantante de mariachis, y bueno, llegó a la iglesia con su familia, y dijo, sí, yo me quedo aquí en la iglesia, esto, lo otro. Inclusive que el hermano, el pastor, le dijo que como ella era cantante, que entonces que por qué no cantaba los himnos y los coros, ¿no?, para grabar, ¿no? Y ella fue a cantar y no pudo cantar los himnos, no pudo cantar los himnos. Muy diferente el estilo o la manera de cantar de la música, de su música que ella traía a los himnos, porque los himnos que nosotros cantamos es una música lírica. Y la otra música, pues bueno, no sé, tiene su estilo, es diferente también. Y ella no pudo cantar, ¿no? Dijo, no, renuncio, yo no hago eso. No hago eso, bueno. Pero ella duró un tiempo y después se retiró. Ella misma se retiró, tomó decisión. Y dijo, no, yo no quiero. Yo quiero seguir a Dios, buscar a Dios. Yo ya no quiero ese mundo. Ese mundo es de tristezas. Eso, después de eso tiene uno que estar en los bares, por allá embriagándose y bueno, y de todas esas cosas. No, eso no es para mí. Entonces ella misma renunció sin que nadie le dijera que renunciara. Y ella se dedicó a hacer otro trabajo, a poner negocios y ya. Bueno, eso es lo que yo he observado, observo en las personas que tienen pues estas posiciones, estos trabajos, que ellos solitos o Dios los pone a ellos solitos a tomar decisiones de su vida. Gracias le damos a nuestro Dios, que Dios nos da libertad y nos pone a que nosotros decidamos qué hacemos, porque siempre deseamos hacer lo mejor, ser lo mejor para nuestro Dios. Gracias al Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a estar orando para despedirnos y darle gracias al Señor. Vamos a orar también por las enfermedades. Ya saben ustedes que no me piden imposición de manos, vamos aquí a hacer la oración general y Dios lo conoce a usted, la conoce a usted, sabe sus necesidades, sabe sus peticiones, sus anhelos, y si están enfermos también Dios lo sabe. Entonces el asunto es que usted le clame al Señor y ponga delante de Él su necesidad, su petición. Bendito Dios, Padre Santo, gracias mi Padre, eterno Dios, creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. Gracias, Señor, por que tú nos has mirado con ojos de misericordia y nos has buscado, nos has llamado, nos has traído a tu congregación, mi Señor, a tu grey. Gracias, mi Padre, porque nosotros estamos aquí cobijados con la presencia del Espíritu Santo. Aquí nos tienes, Señor, enamorados de ti, con un corazón dispuesto para hacer las obras que tú quieres que nosotros hagamos, las buenas obras, que hagamos el bien, que seamos justos, benevolentes, que seamos misericordiosos, que estemos atentos a tus caminos, que hagamos tu voluntad, que te agrademos en todo, que nos dispongamos para ti en hacer tu voluntad, en agradarte, Señor, en alabar tu nombre, en glorificarte, para que podamos también tener un cambio de vida, una transformación total. Que tú nos cambies, Señor, y nos transformes, nos ayudes, mi Señor, a superar tantas cosas, tantas dificultades y tantos momentos difíciles en la vida. Tú nos ayudarás, Señor, a superarnos, a avanzar, a progresar, a triunfar, a vencer al enemigo. Gracias, mi Padre Celestial. En este momento, Padre mío, te pido, Señor, que extiendas tu mano poderosa. Tú eres nuestro médico divino, tú eres nuestro consejero, tú eres nuestro ayudador, nuestro todo. Te pido, Señor, que extiendas tu mano sobre las personas enfermas, hermanos o hermanas enfermas, niños o ancianos enfermos. Te pido, Señor, que tú seas cortando las enfermedades, quitando las dolencias, Señor, quitando el dolor. También quita, Señor, las enfermedades psíquicas, como son las brujerías, las hechicerías, maldiciones del diablo, espíritus malos que vienen a atormentar a las personas, brujerías y hechizos. Corta todos estos males, mi Señor. Quita, Señor, todo esto de los cuerpos. Limpia, Señor, cada hombre, cada mujer. Limpia y liberta, Señor, de todas estas
trampas del enemigo, de todos estos espíritus inmundos. Rompe cadenas, Señor, rompe ataduras, ligaduras, destruye la obra maligna y las maldiciones del maligno y liberta a cada uno, mi Padre. Sé tú sanando, mi Señor, que eres nuestro médico divino. Gracias, mi Padre, por escuchar nuestra oración. Gracias por mirarnos, Padre Santo. Gracias porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por oírnos. Y también, mi Padre, hay anhelos del corazón en algunos. Hay peticiones también. Hay necesidad de trabajar, el trabajo, la vivienda, el vestido, la comida. También los documentos, Señor. También, Señor, las incomprensiones en los hogares, en las parejas, para que tú les des paz, felicidad, todos comprensión, alegría, felicidad, Señor. Dales a cada uno una bendición, mi Padre. Gracias, mi Señor, porque tú eres justo y tu misericordia es para siempre, Señor. Tu amor es eterno. Gracias, eterno Dios, porque tus palabras, tus promesas son fieles y verdaderas. Estamos aquí, Señor, delante de ti para recibir tu bendición. Gracias, mi Dios. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos todo, mi Señor. Gracias, Padre Santo. La honra, la gloria y la alabanza sean para ti, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Gloria a mi Señor. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Dios les bendiga y hasta pronto. Señor les bendiga, hermanos.